Ingeniero. Sí. Dígame, ¿me escuchan? ¿El cambio de horario de hoy será solo por hoy o queda fijo? Mientras dure la virtualidad, queda fijo. Bueno, ingeniero. ¿Tienen problemas con el horario? Sí, no. ¿Cómo, ingeniero? Sí, tienen problemas con el horario. En lo No, personal, yo no. no tengo problema. No lo escuché. Juan Gordillo me sale acá, no sé si es el nombre Sí, suyo. disculpe. No, en mi caso no habría problema, no sé, sí. Bien. Esto es mientras dura la virtualidad. Después cuando vuelva presencial, ya nos acomodamos al horario que tenemos asignado, que creo que es de 5 a 7, ¿no? No sé si se mantendrán esos horarios, no sé, hay que ver si se vuelve a presencialidad, cómo se volverá y los horarios, ¿no? Pero bueno, ya llegado el caso, por lo que yo tengo entendido, todo este cuatrimestre, el primer cuatrimestre va a seguir así, de forma virtual, ¿no? Por lo menos las clases nuestras, clases prácticas, sobre todo el laboratorio, estamos viendo de ver cómo podemos hacer para que los laboratorios sean presenciales, algunas clases de laboratorio, ¿no? Bien. Eh, bueno, vamos a ir comenzando. Yo lo que necesitaría es, eh, bueno, que se presenten, ¿no? A ver, déjenme. Yo voy a armar una listita de ustedes. Una, eh, bien, yo les digo los datos que necesito que, bueno, el nombre, ¿no? ¿Cuántas son las materias que están cursando? Si son de acá de La Rioja o si son de otro lado, ¿no? Si trabajan, la escuela secundaria a la que fueron y si tienen aprobado su existencia en material. Esas son las preguntitas para conocerlos un poquito, para ver, digamos, conocerlos sobre todo y ver más o menos cuán heterogéneo o homogéneo será el grupo, ¿no? Otra preguntita más, por la duda, a ver si qué pasa, si son recursantes o no de la materia. Bien, yo los voy nombrando por cómo me están saliendo acá en la pantalla, ¿no? Como me aparecen en el Zoom.
y ustedes me dicen. Alejandro Ortiz. Si no pueden hablar, ¿no? Me pueden contestar por el chat y lo vemos por ahí. Alejandro Ortiz. Bien. ¿Cuántas materias está cursando, Sí, pues Alejandro? las No lo 8 escuché, de perdón. cuarto año estoy cursando. Las 8. 8 de cuarto año. Sí. Sí. Bien. ¿Son todas anuales o hay algunas que son semestrales? 7, ¿sí? Son todas las de cuarto, no recuerdo que alguna trimestral. Bueno, listo. No es recursante, ¿no? ¿No? ¿De acá de La Rioja? No, Bien. sí, de acá de ¿De Capital. dónde? ¿De dónde es? Capital. Bien. ¿Trabaja? No, Bien. ¿Qué escuela fue la secundaria? la industrial o FED número 2, no quiero decir. ¿Resistencia? ¿La tiene aprobada? Sí, la tengo aprobada. Bien. Bien. Saldís, pero Saldís es del año pasado, ¿no? Saldís Farming. Sí, Está bien, está. Ya está regular, usted quiere ver el tema de la promoción. Después ya hablamos de ese tema. Pero bueno, ahora la sí. salteamos. Está bien. No se pueden inscribir ustedes, Bueno. ¿no? Mientras estén regular, ¿no pueden volver a inscribirse o sí? Sí, sí se puede volver a inscribir, profe. Se pueden inscribir, pues si están regulares, se pueden volver a inscribir en la materia. Sí, porque salió una nota en donde se puede realizar. Bien. O sea que usted va a figurar en el acta o no se va a inscribir. Sí, o sea, ya mandé la inscripción y ya voy a salir en el acta y también en el CISACAP. Bien, listo. Juan Gordillo. Sí. A ver, entonces espere. Entonces salí, si sale en el acta, la pongo acá. Así. No, Bueno, y Saldís. No. ¿Cuántas materias está cursando? Hola, sí. Saldís, ¿me escucha? ¿Cuántas materias cursa? No lo escucho, Camilo, ¿eh? profe, lo escucho entrecortado. ¿Me está hablando a mí, a Saldis o a Gordon? A usted le está. A ver, voy a dejar de. Ahí, Avísenme ahí si se escucha. sí, estoy cursando 6 materias. 6 materias. Bien. ¿Es recursante? Sí. ¿De origen? ¿De acá La de La Rioja. Rioja? ¿Trabaja? ¿Qué escuela es? ¿A qué escuela fue, digamos? A la a San ¿Resistencia? ¿Tiene aprobado? Sí, ¿Regular? o sea, regular, perdón. Regular. Bueno, bien. Veamos Juan Gordillo. Sí. ¿Cuántas materias cursa, Juan? 7 todo este año. Bien. No, ¿Recursante? No. también de la capital. No, ¿Trabaja? Pío 12. ¿Resistencia? Regularizada. Bien.
A ver. Agustín Arnedo, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Bien. ¿Cuántas materias cursa, Agustín? 7 materias. ¿Es recursante? No. ¿De dónde es? De capital. ¿Trabaja? No. Del Colegio San Francisco. ¿Resistencia? Regular. De la Fuente, Nahuel. ¿Cuántas materias está cursando de la Fuente o Nahuel? ¿Me escuchan? Si está hablando Nahuel, no lo escucho. No. Bueno, pasemos con el que sigue. Si no, conteste por el chat. Si no le anda el micrófono, Nahuel, conteste por el chat, no hay problema. Me pone ahí los datos y yo los transcribo después en la lista. Delgado, Ana Julieta. Buenas tardes, profe. Bien, ¿me escucha? Sí. Sí, Bien. 7. ¿Cuántas va? 7. Bien. ¿Recursante? No. ¿De dónde es? La Rioja Capital. Bien. No. ¿Trabaja? No. ¿Colegio? Pío 12. Regular. Bien. ¿Quién sigue? Guaidat Facundo. ¿Me escucha Guaidat? ¿No? ¿Sí? Bueno, sigamos. Fernando Ortega. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. 7 materias. Bien. Ahí, espera que me contestó Guaidat. Ahí está, espere que me dice acá. Bueno, no hay problema. Guaidat, 6. Recursante, sí. Origen, Chilecito. Trabajo, sí. Colegio, escuela normal. Y resistencia, regular. Bien. Fernando, dígame, ¿cuántas materias cursa? Sí, 7. Sí, bien. ¿Recursante? No. De Eh, Salta. Salta. Bien. ¿Trabaja? Sí. Sí. Bien. Colegio. Un colegio técnico era. Escuela técnica se llamaba. Bien.
Resistencia a los materiales regular. Bien. De la fuente. A ver, espera que me encuentre de la fuente. Haciendo dos materias. No es recursante, no es recurso. El interior. Trabajo. El agroexplicado. Y suspender shell. Digamos. Bueno, Gabriel Quinteros. ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí lo escucho. Bien. Gabriel. 8 materias. ¿Cuánto materias? ¿Cuánto? No, Recursante. ¿De dónde de es? la capital. ¿Trabaja? Sí. ¿Qué escuela? Colegio. EPE número 2. Resistencia. Regular. Gabriela Rodríguez. ¿Me escucha? Gabriela. Bien. Gabriel, Juan Gordillo. Marco Juárez. Marco Juárez. ¿Me escucha? Bueno, sigamos. Martín Aguilar. ¿Me escucha, Martín? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuántas materias está cursando? 6. ¿Recursante? No, ¿De dónde es? de aquí de la ciudad. Bien. ¿Trabaja? No, ¿Colegio? escuela normal. ¿Resistencia? Quedé libre el año pasado, lo estoy volviendo a hacer este año. ¿Y cómo puede estar inscrito acá si quedó libre? Por la resolución que sacaron, que si quedábamos libres en el 2020 podíamos cursar. Ah, mire usted. Bien. Sigamos. Mateo Ramallo. Sí, profe, buenas tardes. ¿Dónde va? Bien. ¿Cuántas materias hace Mateo? 8. Ocho. Bien. ¿Recursante? No, profe. No. La Rioja. ¿Trabaja? No. ¿Escuela? ¿Colegio? Escuela, Colegio San Francisco. ¿Resistencia? Aprobado. Bien. Milagros Arias. Hola, profe. Eh, 7. materias, 7.
Recursante, no. No. La Rioja. No trabajo. Sí. Pido 12. Y estoy regular en resistencia. Bien. Moreno Matías Ignacio. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Moreno. 8. 8. Bien. Recursante. La Rioja también. La Rioja. No. Trabaja. Escuela. Colegio Huargo. Huargo con H. Ah, el del UTN, ¿no? Sí. Regular. Bien. Moreno, Saldís. Ezequiel González. ¿Escucha? Sí, profe. ¿Cuánta materia está haciendo Ezequiel? 8. Bien. No, no ¿Recursante? sé. No, profe. No. La Rioja. No, profe. Colegio. Colegio 1. Aprobado. Bien. Bueno, no sé por qué tengo menos gente. A ver. Tengo Vega Díaz Martina. Sí, profe. Vega Díaz Martina. ¿Cuántas materias está haciendo Vega? 8. ¿Recursante? No. ¿De dónde es? ¿De acá? También La Rioja, sí. ¿Trabaja? No. ¿Colegio? ¿Escuela? Colegio San Francisco. Y ¿Resistencia? resistencia regular. Bien. Bueno, ya se me sacó un poco la lista. No sé, a ver. Arnedo ya está. Alexis Carrizo. No. Alexis, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Cuántas materias cursa? 8. ¿Recursante? No. ¿La Rioja o otro No, lado? Tinogasta. Tinogasta, Catamarca. ¿Trabaja? Sí. ¿Colegio? EPET número 3. En ¿Resistencia? condiciones de libre, también, profe. Bien. Bueno, me falta uno, por lo menos tengo, figuran 20, acá no sé conmigo, pero Chavarría, faltaría. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, a ver, espere, ya veo si falta otro más. Y Enzo Rodríguez, son los que yo me parece no haber puesto. Sí, profe. Bien, ya le tomo, entonces, es Chavarría, ¿no? Chavarría. Profe, yo quedé regular el año pasado y quería saber si la podía recursar para tratar de promocionarla. Sí, se puede, no hay problema. ¿Se puede? Bueno. Sí. Otra cosa, justo una compañera me avisó que era a las 15 el horario porque salía a las 14, a las 17. ¿Continuará a las 15 el horario? Mientras Bueno, dure la solo por hoy. virtualidad, sí. De 15 a 17. Mientras sea virtual, ¿no? Bien. Después, cuando si se vuelve a la presencialidad, tenemos asignado el horario de 5 a 7, ¿no? Bueno. Ya nos vamos a acomodar, pero eso es futuro próximo, no sabemos cuándo.
Perfecto. ¿Cuántas materias va a hacer, Chavallí? Y ya que me cambio el horario, una más, 8. Recursante, sí. Origen, La Rioja. trabaja, Sí. escuela, EPET 1. resistencia, Aprobado. ¿y quién me faltaba? Enzo, no me acuerdo del apellido. Enzo era, ¿no? Sí, profe, Enzo Rodríguez. Enzo Rodríguez. Sí, profe. 9 materias. 9. Recursante, no. No, profe. ¿Dónde es? Capital, La Rioja. ¿Trabaja? Sí, profe. ¿Colegio? Colegio número 12. ¿12 me dijo, no? Sí, profe, número 12. Y resistencia aprobada. Bien. Bueno. Profe, Sí. un compañero no se puede conectar por el horario, le sale un inconveniente. ¿Quiere que le dicte los datos de él? Él también cursa la materia. Sí. Ya estamos. Trigo Joaquín. ¿Cómo? Trigo Joaquín. Trigo. Cursa 8. No es recursante. Chilecito. No trabaja. Del colegio Joaquín Víctor González de Chilecito. Y aprobado. Bien. También falta otro profesor. No sé si no está conectado, que no puedo ver la lista. Que es de Brasil. Yo también, profe. Ese, justo, estaba ahora hablando de Atlas. Gracias. Adson, profe. Adson Olivera. Así sería, ¿no? Sí. Adson. Bien. 8 también. 8. 8. Sí. No. De Brasil. Bien. Trabaja, sí. Ahora sí. Sí. Bien. Colegio, que me diga, le voy a creer. Fundación. Una fundación. ¿El colegio técnico o con bachiller? Fundación, colegio técnico, sí. Eso, listo. ¿Y resistencia a materiales? ¿Cómo está? Aprobado. ¿Usted rindió el año pasado? ¿Cómo? El año pasado nos rindió, ¿cómo se llamaba la materia? La de ingeniero de San Roca. Ah, sí. Fundamentos. Ah, sí, ya me acuerdo. Bien. ¿Falta alguien más?
No, nadie más. Pareciera que no hay más. Bueno, después lo vemos. Bien. Bueno, vamos a empezar. A ver. A ver, comparto. Bien. Bueno, antes un poquitito vamos a comentar más o menos cuál va a ser la modalidad, ¿no? De la materia. Bien. Bueno, ¿no? Este año, mientras dura la virtualidad, vamos a tener todo lo que sean las clases teóricas, ¿no? Y las clases que sean prácticas de ejercicios, ¿no? De ejercicios o de problemas de diseño, todo lo que no sea laboratorio, van a ser virtuales, ¿no? Virtuales y las clases de laboratorio, estamos adecuando todo lo que sea de los protocolos para poder hacerlo presencial. ¿Mm? Bien. Bueno, en cuanto a la forma de evaluación, ¿no? La biografía, bueno, perdón, mil perdones, pero yo no me presenté. Yo soy el ingeniero Pablo Brizuela, ¿no? Yo soy el profesor que está a cargo de la cátedra que es Geotecnia, ¿no? Y también hayan tenido con el ingeniero Parco París, Enzo Parco París, ¿no? Bien. Bibliografía. Nosotros seguimos dos libros de cabecera, principalmente el Mecánica de Suelos, de Berry y Frey, ¿sí? Y otro que se llama Fundamentos de la Ingeniería Geotécnica, que es de autor Braha Das. ¿Mm? Hay muchos libros sobre el tema, todo lo que sea mecánica de suelos es el otro nombre que pueden encontrar a la asignatura, ¿no? Es principalmente lo que vemos es el estudio del comportamiento del suelo, ¿no? Que es un material particular, que tiene sus particularidades. ¿Sí? Sistema de regularidad promoción. Existen, bueno, para regularizar tienen que tener aprobados todos los parciales prácticos, ¿no? Entonces tenemos parciales prácticos y parciales teóricos. A veces hay algunas unidades que hacemos una evaluación conjunta, teórica-práctica, ¿no? Puede pasar que haya en algunas unidades
podemos hacer algún tipo de trabajo que sea en conjunto. ¿Mm? Bien, para regularizar tienen que tener aprobados todos los parciales prácticos. ¿Mm? En situaciones normales serían un parcial por cada unidad, 7 unidades. Serían 7 los parcialitos que tendríamos, uno por cada unidad. En realidad nosotros tenemos 10 unidades, que ya les comento. ¿Mm? 10 unidades, pero tenemos los parciales prácticos son 7. Bueno, los parciales teóricos son 8. En realidad los parciales prácticos también son 8. Pero para regularizar necesitan tener aprobados los 7 primeros. El último, que incluye las 3 últimas unidades, ¿no? Que incluye unidades, digamos, 8, 9 y 10, es optativo. Es optativo para los que quieran promocionar. Los que quieran promocionar pueden rendir el último parcial. Y esto es para los que quieran promocionar. ¿Mm? Puede pasar de que, bueno, habría que ver cómo podemos hacer con los laboratorios, pero las clases de laboratorio, digamos, es una obligación que tenemos nosotros de ofrecérselas a ustedes, ¿no? Obviamente eso sirve por preguntas que están relacionadas a él, si ustedes quieren promocionar o practicar, y para que tengan, digamos, algún contacto con el laboratorio, ¿no? Para que sepan lo que el laboratorio suele. El año pasado, por las situaciones, no pudimos tener, bueno, pero este año, si tenemos protocolo y podemos acceder todos al laboratorio, se van a dictar las clases del laboratorio, que obviamente como todas las clases son opcionales, que pueden ir o no pueden ir, digamos, eso está en ustedes, van a tener las mismas condiciones de requerimiento de asistencia que tiene todo toda la materia de presencialidad, eso es lo que controla la veeduría, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a ofrecer las clases de laboratorio, y si tenemos la posibilidad de ofrecérsela, si ustedes cumplen con la asistencia y cumplen con los requerimientos de las notas para los parciales, van a tener promoción a la materia. ¿Mm? Como el sistema de promoción, para promocionar materia, tienen que tener, en todos los exámenes tienen que estar aprobados, ¿no? Aprobados con nota mayor que 6. A ver, bueno. Para la promoción tienen que tener los parciales prácticos y los parciales teóricos con nota mayor que 6, ¿no? Y bueno, en los regulares no hace falta. Ustedes pueden tener los parciales prácticos, se regulariza con nota mayor que 4. Sí. En las promociones serían las condiciones de promoción. Hay otra condición que mantenemos nosotros, que es que ustedes pueden tener algún parcial que no sea mayor que no sea 6, o sea, que esté entre 4 y 6, pueden tener. Pero si usted tiene algún parcial o algunos parciales que tengan entre 4 y 6, el promedio tiene que ser mayor que 7. O 7 o más, ¿no? Ese sería el promedio para el caso de que ustedes tengan algún parcial. Desde el punto de vista numérico, les digo, o sea, no pueden tener más de 1 o 2 parciales.
con nota así, porque es muy difícil después llegar a equilibrar el promedio, ¿no? Esto es todos los parciales con nota más de 6. Si el parcial, si tomamos los parciales juntos, la nota es una sola por unidad, ¿no? Si tomamos los parciales, o sea, si yo tomo, porque depende, con la virtualidad es un poco, uno no podemos juntar todos los parciales, sino uno se va acomodando. A veces el profesor de práctico toma el parcial de práctico por un lado y yo tomo el parcial de teórico por otro lado. En los dos tienen que tener nota más que 6. Y no se promedia la nota, cada nota es individual. Si lo tomamos separado, las notas son separadas, son individuales. Si lo tomamos juntos, la nota es una sola. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen recuperatorio, profe, los parciales? Sí. Tenemos recuperatorio, uno por cada unidad. O sea, todos los parciales que tengamos van a tener recuperatorio. El único problema del recuperatorio es que generalmente los tenemos que concentrar, digamos, en algunas fechas. ¿Ah? Es el único problema, o sea, tampoco es que van a recuperar 7 parciales, pueden llegar a tener que recuperar 1 o 2 parciales, de vuelta, el mismo, ¿no? Si no, se hace se les hace muy extenso tratar de recuperar todos los parciales y digamos, en la práctica no sucede. Pero tienen la posibilidad de recuperar todos los parciales. Cualquier parcial que tengan mal lo pueden recuperar. ¿Mm? De la misma forma como antes. Si el parcial se tomó de manera separada, se recupera de manera separada. O sea, ustedes pueden ser de que en la práctica se saca un 8 y en el teórico se saca un 2 y se recupera únicamente la parte teórica. ¿Ah? Si el parcial se toma juntos, si es un parcial teórico práctico, se toma, el recuperatorio también incluye las dos partes del examen, de la evaluación, tanto la parte teórica como la parte práctica. ¿Mm? Esto, tengan cuidado, cuando uno habla de teórico y práctico, la parte práctica sí está más definida, pero en la parte teórica hay preguntas que tienen que ver con la parte práctica. A veces aparecen preguntas que son de aplicación, y en esas preguntas son preguntas teóricas prácticas. Tengan cuidado, o sea, no es que solamente vamos a evaluar parte teórica, sino también que sería la aplicación de los conceptos y de todo lo que es desarrollado en las dos partes. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Bien. Ahora, si se habilitan porque existe la posibilidad de que se habiliten los parciales, ¿no? Ya, mientras dura virtualidad, los parciales pueden ser de diferentes formas. Pueden ser parciales en los cuales bueno, uno le da los temas y ustedes los desarrollan, evaluaciones orales, es lo que mejor nos funcionó el año pasado. Algunas preguntas a través del campo, alguna serie, digamos, de cuestiones del campus, pero en las primeras unidades, ya cuando los temas ya se empiezan a hacer con mayor desarrollo, ya tenemos que, es difícil, digamos, por la virtualidad, entonces hacemos evaluaciones que son tipo coloquio. Pero eso ya vamos viendo cada una de las evaluaciones cómo va a ser. Ahora, existe la posibilidad de que habiliten las parciales.
en forma presencial. ¿No? Parciales presenciales, vamos a adoptar esa forma de evaluación. Lo único que vamos a tener que concentrar los parciales, no vamos a poder hacer estos parciales, digamos, nos vamos a tener que juntar para no tener que ir tantas veces, ¿ah? Porque supongo que una de las condiciones debe ser eso. Entonces, en vez de tener 7, vamos a reducir a 4 parciales, ¿ah? Vamos a juntar ya 2 unidades. Los parciales presenciales lo vamos a tomar de a 2 unidades. Y cada parcial tendrá su recuperatorio también como corresponde. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que sepan ustedes? Profe, sobre la asistencia, que había dicho algo, quizá, y me perdí. No. La asistencia, yo no controlo la asistencia acá. Generalmente el que controla es Bedelía, ¿no? Pero tiene un porcentaje que tiene que mantener de asistencia. No me acuerdo cuánto es, si el 80%, una cosa así, de clase. Yo no la controlo, no sé quién controla Bedelía. Y lo mismo vale tanto para las clases teóricas, para las clases prácticas, como para las clases de laboratorio. Todas sus clases tienen su régimen de asistencia, pero digamos eso está a cargo de Bedelía. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe. Con respecto al tema del cambio de horario de 15 a 17 horas. Sí. No sé si que mis compañeros estarán de acuerdo. Yo quería proponerles si que puede ser un poco, por ejemplo, 15:30 el ingreso a la materia, porque yo a las 15 horas estoy saliendo del trabajo y bueno, por ahí se me complica. Bueno, sí podemos plantearlo de 15:30 si quieren. Bien, si están todos de acuerdo, si no tienen problemas. Yo también tengo la misma dificultad, profe. Bien, si quieren lo planteamos de 15:30 a 17:30. Estos horarios de vuelta son mientras dure la virtualidad, ¿no? Estos horarios son, si vuelven las clases presenciales, que si vuelven de vuelta ya será en el otro cuatrimestre, por lo que dicen, ¿no? Hay que ver, no sé cómo será. No les digo nada porque no lo sé. Y siempre te dicen lo mismo, que depende de ¿cómo se llama? De la situación sanitaria, por lo tanto, yo no sé nada de eso, así que pero si vuelven las clases presenciales, vamos a tener que volver al horario que está asignado, que es de 17 a 19. ¿Ah? Ese horario es muy difícil de cambiar, tanto para adelante como para atrás. Para adelante, no sé si se puede llegar a adelantar 1 hora, no sé cómo, pero lo han atrasado todos los comienzos a 17 horas, no sé la razón. Creo que había un problema con el colegio, con los horarios del colegio, pero si las clases son presenciales, vamos a tener este horario, o muy parecido a este, ¿no? Es muy difícil, los horarios están muy justos, por lo que vi yo, tanto los horarios que nos asignan en la universidad, como los horarios que tengo yo, también se me complica, digamos, en otros días y otras horas, pero bueno, y eso ya, cuando llegue el momento, lo veremos y adoptaremos, si se puede, el horario que dice la universidad, y si no, lo conversamos para cambiar un poquito, pero nada más que eso.
Bueno, profe, muchas Bien. gracias. Sí. Son 2 horas, me figuraban a mí. Siempre tuvimos 2 horas y cuarto, o sea, 3 módulos de 45 minutos. Tienes razón. A ver, ¿dónde está el horario ese? Yo no lo vi. A ver, yo vi Y a mí uno. me sale el mismo profe hasta las 6:30. Bueno, déjenme. Algo raro puede pasar. Yo siempre tuve 2 horas y cuarto, ¿no? Son 3 módulos de 45 minutos. Puede ser de que le esté faltando un módulo de 45 minutos. Sí, lo Usted el mismo. año pasado, profe, lo había adelantado al horario para tener ese módulo porque a las 18:30 entrábamos a sanitaria. Pero habíamos acordado con usted entrar antes, a las 16:15. Claro, El pero el año horario pasado. siempre fue de 16 a 18:15. Lo que pasa es que a las 16 no iba nadie, o sea, recién abrieron la universidad, estaban los problemas de eso, entonces íbamos de 16:15 a 18:15, ¿no? Pero déjenme que ya pregunto a ver qué es lo que ha pasado, si hay una hora menos, ¿no? Yo realmente ni vi el horario de salida, vi el horario de entrada nomás. Tengo acá la... A ver. Déjenme a ver. Fijo. No tengo. A ver. Sí, sí, tienes razón. Bueno, déjenme que yo voy a ver bien con qué es lo que ha pasado. Cuál sería el horario, pero sería en presencial. Mientras sea en virtual, vamos a tratar de... Ya voy a preguntar bien, no creo que haya habido un cambio de horario, algo ha pasado ahí. Se ve que han retrocedido en materia y la que estaban adelante, hemos perdido horas, es raro. Claro. Déjenme que ya voy a hablar bien. ¿Mm? No sé qué se va a hacer en este caso. Pero ya... Por ahora vamos a ir con las 2 horas. ¿Ah? De 15:30 a 17:30 y ya vemos cómo queda, tanto virtual como presencial. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, No, profe, por mi parte no. vamos a empezar entonces un poquitito con lo que es la materia. Sí. Sí, exactamente, está bien. No, no hace falta. Los parciales son optativos para todos aquellos que quieran promocionar. Lo mismo, perdón, lo mismo que el último parcial, ¿no? El último parcial, ¿se acuerdan que yo dije que eran 7 parciales y un optativo? El último parcial, perdón, el que es optativo,
Ese es únicamente para los que quieren promocionar. ¿Sí? Así que ya esa sería la situación. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la materia, de la introducción. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros, en qué nos vamos cuál es el objetivo de nuestra materia? El objetivo es entender, ¿no?, cómo es el comportamiento del suelo. ¿Mm? El suelo desde el punto de vista de un material para la construcción. ¿Ah? El suelo, como ustedes conocen, es un material, podemos decirlo desde ese punto de vista, que tiene muchos usos. ¿Mm? El uso que nosotros le vamos a ver es como material de construcción. Ya sea, cuando hablamos de material de construcción, el suelo tiene muchas aplicaciones, ¿ah? Y digamos algunos estudios que son necesarios para lo que son el proceso del diseño y la construcción de obras civiles. ¿Mm? ¿Cuáles son los usos que ustedes creen que tenemos que darle al suelo desde el punto de vista de la ingeniería civil? ¿Cuáles son sus ideas que tienen del uso del suelo en construcciones civiles, o en la ingeniería civil? Que traten, o sea, que se busque analizar el suelo para ver si va a resistir las diferentes estructuras. Bien, ese es el uso del suelo, como usándolo como material de fundación. ¿Ah? Material que resiste, digamos, los esfuerzos que transmite la fundación. ¿Mm? Ese es un uso del suelo. ¿Qué otro uso más conocen? La capacidad de drenaje del suelo. Bien. O de absorción. Bien, ese es el suelo como un material. ¿Mm? Material en donde existe, podemos decir, un flujo de agua. ¿Mm? Ya vamos a ver, pero el suelo tiene, a diferencia de otros materiales, es un material que está compuesto por partículas, ¿ah? Las cuales se pueden, digamos, individualizar bastante bien. ¿Mm? O sea, cuando uno dice partículas, uno ya puede decir, bueno, el acero también está formado por partículas, ¿ah?, por moléculas, y si vemos ahí están los átomos, bueno, pero eso ya es a escala, digamos, microscópica o atómica. ¿Ah? El suelo es un material en el que nosotros podemos diferenciar las partículas a escala macroscópica. ¿Mm? O sea, con digamos, algunos tipos de suelos, digamos, a simple vista, partículas, digamos, que se pueden identificar digamos, a simple observación visual, y hay otros sí que podemos usar algunos microscopios
pero comunes, y digamos en los casos de las partículas más chiquitas sí podremos necesitar algunos microscopios electrónicos, son microscopios ópticos. Pero son partículas que uno las puede llegar a identificar, ¿no? A eso es que queremos decir que está compuesto por partículas, ¿no? Como está compuesto por partículas, en el suelo, aparte de, si nosotros tomamos una muestra de suelo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, en parte va a haber partículas de suelo, y en parte va a haber aire. Va a haber aire. Y ese aire puede estar, a su vez, puede estar saturado, o sea, lleno de agua o parcialmente lleno de agua. Ya vamos a ver los distintos tipos de materiales que pueden, las distintas fases que tienen. Pueden tener aire, o aire y agua, o agua sola. Bueno, ¿dónde ocurre el flujo de agua o el flujo de líquidos en realidad? Porque no solamente es agua lo que puede haber en el suelo. ¿Qué otra cosa puede haber en el suelo? Bueno, puede haber agua contaminada, principalmente algún tipo de aceite. Entonces todo eso es otro tipo, digamos, de sustancias que puede haber, que a veces son de interés también en la mecánica del suelo. Aire y agua. Bien, ¿qué otro uso conocen del suelo? No sé cómo explicarlo bien, pero poder determinar la cohesividad del suelo para, por ejemplo, taludes. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que sería para eso. ¿Pero eso para qué sería? ¿El uso del suelo para qué? Podríamos decir que ahí al suelo lo estaríamos usando como un material de construcción. No sé si entiende a lo cual se refiere el compañero, pero el compañero dice que al suelo, por ejemplo, en los taludes, en un camino, es bastante común que los caminos tengan un terraplén que se hace con suelo, con suelo del lugar, o a veces con un suelo que lo traen de algún lugar cercano, pero todo eso es un material que tiene todo un proceso constructivo, y ahí estaríamos usando el suelo como material de construcción. Acá después pondrán todo lo que sea el paquete resistente del asfalto, pero ese paquete se asienta sobre el suelo, y ese suelo es un suelo que nosotros construimos. Este terraplén lo construimos nosotros, ¿con qué? Con suelo. Entonces, también el suelo se utiliza como material de construcción. Es digamos, es también un uso que tiene el suelo en sí. Esos serían principalmente los usos en ingeniería civil. También está todo lo que conocemos como el estudio de estabilidad del suelo, pero que está asociado con alguno de estos tres utilizaciones del suelo, ya sea con material de asiento, con material donde existe flujo de agua, donde el agua puede haber cambiado las condiciones, y no necesariamente, por ejemplo, si usted tiene una ladera de una montaña, puede ser interesante conocer si esta ladera de montaña tiene posibilidades de que se produzca, digamos, un derrumbe. Entonces el suelo ahí, digamos, nosotros no necesariamente lo estamos usando ni como material de construcción, ni estamos viendo que existe flujo de agua. Nosotros podemos llegar a estar haciendo una obra acá,
Pero bueno, es un estudio que tampoco estamos haciendo como asiento de fundación, por lo menos no de la fundación de la obra civil, pero sí es un estudio que puede ser necesario en caso de que exista la posibilidad o determinar cuán probable es, qué posibilidad existe o qué probabilidad exista de que ese suelo se desmorone. Entonces también existe la estabilidad del suelo de los taludes. Bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna pregunta que tengan de esto que tengamos? ¿Alguna duda de algún uso del suelo? Que quieren que vea, también, digamos, el suelo también se utiliza, bueno, en caminos, ¿no? O en construcción de presas, ¿no? Es muy común el uso del suelo como material que genera la barrera que impide el paso del agua, ¿no? Ya sea de manera directa, que sea el mismo suelo, o siendo soporte de una pantalla impermeable. Bien. Veamos un poquitito de dónde viene el suelo. ¿Ah? Podemos decir, o sea, que el suelo desde el punto de vista geológico, ¿no? Las partículas del suelo, ¿de dónde vienen las partículas del suelo? De las sedimentaciones y meteorizaciones. ¿A qué se refiere con sedimentación? El reacomodo de la partícula, no sé cómo explicarlo, profe. A ver, intenten que eso ayuda. O sea, yo lo entiendo como que las partículas se reacomodan en base a los movimientos geológicos que se producen en la Tierra. Claro, pero lo que Y se estamos generan preguntando capas. es ¿de dónde vienen esas partículas? Si usted agarra y tiene, digamos, un granito de arena, ese granito de arena, ¿de dónde viene? O tiene una piedrita, ¿ah? Un granito de arena, una piedra, es lo mismo. Un ripio, digamos, del que usan para hacer hormigón. ¿Ya han visto tecnología del hormigón, no? Sí. Bien. Ese material que utilizan para hacer el hormigón, la arena, el ripio, ¿de dónde viene? ¿De dónde creen que ustedes vienen ese material? ¿Puede ser acumulación por erosión? No le escuché la primera parte, ¿cómo me dijo? Acumulación por la erosión de los Bien. montañas y demás. O sea, exactamente. Todas las partículas del suelo vienen de una partícula más grande. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos la arena, podemos tener lo que conocemos como tierra, arena, ripio, grava, ¿ah? Ya viene a bochones, digamos, un poquito más grandes. A ver, vamos a hacer. Podemos tener una partícula de suelo muy chiquitita, ¿ah? Que ya vamos a ver que son las tipo arcillas, partículas más chiquitas. Después puede haber otra partícula que sea un poquito más grande, que son los limos. ¿Ah? Después pueden venir las arenas, que hay tres tipos de arenas: la arena fina, la arena media y la arena gruesa. ¿Ah? Fina, media, gruesa. La grava. También tenemos la grava fina, la grava media, la grava gruesa. Y bueno, ya vienen, digamos, lo que se conocen como ochones, piedra. Y ya vienen lo que son macizos, o bloques. ¿Sí? Que va aumentando el tamaño. ¿Sí? Pero todas las partículas del suelo no es otra cosa que producto de la degradación de una roca madre, podemos decir.
una roca maciza, o la roca madre. Esa roca tiene un proceso de erosión. Proceso de erosión, y esa erosión va produciendo partículas cada vez más pequeñas. De forma, o sea, de forma paso por paso, sino a veces de la misma roca grande pueden salir pequeñas partículas de material de manera directa. No es que va haciendo, la arcilla viene del limo, el limo viene de la arena, no es necesario. A veces los limos y las arcillas vienen directamente de la degradación de la roca madre. No sé si ustedes, en realidad ustedes están viendo geología acá, pero algo han visto. ¿Cuántos tipos de rocas hay? ¿Cuáles son los tipos de rocas que hay? Sedimentarias, metamórficas. Bien, a ver, esperen. Se me configura el API. Las tres tipos, ¿se acuerdan? Las sedimentarias. Las ígneas y las metamórficas. Las ígneas y las metamórficas. Las ígneas, ¿cuáles eran? Extrusivas e intrusivas. Perdón, no la escuché. ¿Perdón? Las extrusivas y las intrusivas, las líneas, pues eran las volcánicas. Perdón, usted sabe que no la escucho bien. No sé si. ¿Intrusivas me dice? Sí, intrusivas, extrusivas. Preguntaba si eran esas o eran las volcánicas. Claro, exactamente. Son las que tienen origen volcánico. Son, digamos, ¿de dónde provienen? Vienen, digamos, del centro de la Tierra, no del centro, digamos, pero de la parte interior de la Tierra. Son las que directamente, así como se han formado en lo que se conoce como el suelo en fluido viscoplástico, el magma. De ahí, ¿qué es el magma? El magma no es otra cosa que un montón de minerales, de roca, digamos, en estado viscoplástico, fundido, podemos decir, a una gran temperatura. Bueno, cuando ese magma se expone a temperatura ambiente, se solidifica. Y cuando se solidifica, forma las rocas ígneas. De diferentes formas, ya cuando ustedes lo vean, hay muchas formas, muchos procesos de formación de rocas ígneas, pero digamos el origen es ese. ¿Está claro? Sí, Pedro. Bien. Las metamórficas, ¿se acuerdan cuál era el origen o cómo se formaban? Creo que era recristalización de un material que se transforma en otro por las condiciones diferentes de presión y temperatura dentro. Exactamente. Pueden ser materiales, pueden ser otras rocas, ya sean rocas ígneas, rocas sedimentarias, que por acción de altas temperaturas, ¿no? Y de altas presiones se transforman. ¿Qué significa se transforma? Cambia su estructura química. Una roca metamórfica, supongamos que tenía algunas moléculas, y esas moléculas, por producto de la presión, se combinan y forman una nueva molécula que no tiene nada que ver con sus moléculas, digamos, precedentes. Proviene de ellas, pero sus propiedades físicas y químicas son diferentes que sus, digamos, que sus moléculas originarias. Esas son las rocas metamórficas. Y después tenemos las sedimentarias. ¿Cuáles serían las rocas sedimentarias? Aquellas que con el proceso de erosión y, bueno, y, por ejemplo, a través del flujo de un río se va depositando y se va sedimentando, almacenando en un cierto lugar. Claro.
Las rocas sedimentarias, digamos, son procesos después de que estas rocas se han meteorizado en partículas más pequeñas, casi a niveles de arena o de gravas pequeñas. Después de mucho tiempo, esas gravas y esas arenas, esas partículas de gravas y arenas, se unen por medio de un cementante que las va uniendo y que va uniendo esas partículas, entonces ya cambian sus propiedades. Ese material deja de comportarse como partículas de suelo suelto y se empieza a comportar como un material, digamos, más material que trabaja en conjunto las partículas con el cementante que tiene. De ahí viene el cementario, tanto desde que donde se producen, y bueno, primero el suelo se sedimenta, se deposita, y después, por la acción de algún cementante o de mucho tiempo, ese suelo se empieza a vincular, esas partículas de suelo se empiezan a vincular, ya sean con un agente externo o entre ellas mismas, y se empiezan a producir, digamos, un tipo de roca que está compuesto por partículas, pero las cuales están unidas por un cementante. Esas serían las partículas sedimentarias. Bien. Todas estas partículas, todo este tipo de roca, son las que nos van a formar las partículas de suelos más pequeñas. Las partículas de suelos más pequeñas, que son las que nosotros nos interesa estudiar. Nosotros, el suelo, lo que conocemos como suelo, digamos, uno puede llegar a estudiar hasta gravas, entre grandes piedras y bloques macizos, digamos, el comportamiento es muy similar, no hay tanta diferencia. Ya vamos a ver que entre arenas y grava también el comportamiento es muy similar. Pero sobre todo nosotros nos basamos en toda esta clasificación. Esto sería lo que nosotros consideramos como suelo. El suelo viene a ser partículas de piedra o grava acá. Si ustedes quisieran, podríamos llegar hasta acá. Esto, de acá para acá, ¿qué es lo que manda? De acá para acá, esto sería lo que nosotros conocemos como la mecánica de suelos. De aquí para allá manda lo que se conoce como la mecánica de rocas. De rocas. Exactamente. Bueno, y bueno, es una cosa intermedia, pero generalmente está asociada, los grandes bloques también están asociados a lo que sería la mecánica de roca, pero es un comportamiento que está ahí muy intermedio. Cuando tenemos grandes bloques solos, o sea, cuando nosotros tenemos un macizo, a veces los macizos rocosos no significa que sean solamente una sola partícula, sino pueden estar bastante, digamos, fragmentadas. Eso se sigue comportando, estaría dentro de lo que sería el estudio de la mecánica de la roca. Ahora, si esos bloques, esos macizos, están inmensos en un material suspendido como el suelo, bueno, ahí esos macizos entrarían dentro de lo que sería la mecánica de los suelos. Hay que ver cómo afecta ese macizo al comportamiento del suelo en su conjunto. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Algo que quieran comentar? Por mi parte no, profe. Profe. Sí. ¿Qué medida se adopta para diferenciar la mecánica de rocas y mecánica de suelo? El tamaño de las partículas. Claro, pero que, por ejemplo, para yo ver un macizo y ver la discontinuidad y decir, no, bueno, esto se trata de mecánica de roca, o sea, que... Bueno, parte de esto que le dije acá, o sea, cuando usted únicamente tiene que el material que va a estar estudiado está formado por rocas que están fragmentadas
pero esa fragmentación, no hay partículas de suelo acá que modifiquen el comportamiento del material, va de lo que sería la mecánica de la roca. ¿Ah? Cuando ya ese material está compuesto por rocas y suelos, ¿ah? En los cuales el suelo existente, de vuelta es un límite, digamos, cuando es todo roca, es fácil, es roca. Cuando tenemos solo suelo, es suelo. El problema es cuando están en los casos intermedios, ¿no? O sea, cuando tenemos algo de roca y algo de suelo, ¿cómo que se comporta? Bueno, es difícil darle una sola respuesta, ¿por qué? Porque depende de la proporción. ¿Ah? Si es mucho roca, suponga, si usted tiene que el 85% del material es lo que uno puede considerar como roca, o sea, grandes bloques de roca, y el 15% del material es suelo, pero ese suelo no influye en el comportamiento de la roca, ¿no? Uno lo estudia como si fuera un material de roca, pero eso se va, ¿qué pasa? La roca en algún momento es 100% roca, ¿no? No existe suelo, o pongamos sí, 100%, 99,9%, no quiere, ahí. A medida que la roca se va exponiendo a la erosión, los agentes que pueden producir erosión, se va transformando y van apareciendo mayores cantidades de material. ¿Eh? Y hay un momento en que únicamente tenemos 0% roca y 100% suelo. ¿Mm? Entonces usted va a tener, puede tener material roca que es un solo macizo rocoso sin fragmentación. Después la roca, a medida que se va erosionando, se va fragmentando. Usted puede tener un material que sea 100% roca, pero con fragmentación. ¿Entienden esa diferencia? Sí, profe. O sea, usted puede tener una roca que no tenga ninguna fisura, ninguna grieta, y eso es un macizo rocoso, o con muy baja, no voy a decir ninguna, porque siempre los procesos de formación de rocas generan tensiones, generan roturas, pero con muy pocas fisuras. ¿Eh? Entonces eso es roca sin fragmento. En cambio puede haber rocas que estén fragmentadas. Y bueno, y a medida que esa fragmentación se va aumentando, ya empieza a haber material, digamos, que es una roca que está más fragmentada. Entonces, cuando mayor sea la fragmentación de la roca, más parecido es su comportamiento al estudio del suelo. Una roca muy fragmentada, pero que tenga bloques grandes, el comportamiento de esa roca es muy similar al comportamiento que sería el de una grava o una arena fragmentada. Una grava o arena, digamos, en el que solamente haya grava o arena. Es muy similar, los mecanismos que gobiernan este tipo de material, una roca muy fragmentada, es muy similar al mecanismo que gobierna al suelo, digamos, de este tipo, a una grava muy fragmentada. Solamente lo único que es diferente es el grado de fragmentación. Entonces, es ese el límite. A partir de cuándo es uno u otro es difícil decirle, porque los comportamientos son muy similares entre este material y este material cuando están los dos juntos. ¿Entiende? Sí, profe. Yo pensé que había un valor de diámetro, por ejemplo, decir, bueno, si hay una roca que tiene más de 50 centímetros, bueno, que hablemos de mecánica de roca, pensaba eso. No, o sea, no existe ese valor, digamos, en sí de un tamaño, porque usted lo puede estudiar a la mecánica de roca de la misma forma. Si usted quiere, existe ya, los que nosotros vamos a ver son, lo que lo va a definir a eso va a ser cuáles son los ensayos que usted va a hacer para estudiar ese material. Usted va a tener que hacer ensayos para decir que este material cómo es. Bueno, los ensayos que vamos a ver acá, si entran dentro de este estado, dentro, digamos, de lo que vemos acá, o de lo que dicen los libros, que es la mecánica del suelo,
usted puede decir, bueno, está gobernado por la mecánica del suelo, pero es muy difuso el límite entre este comportamiento y este. No existe un tamaño que diga, bueno, a partir de tal es mecánica de roca y a partir de tal tamaño es mecánica del suelo, siempre y cuando esté fragmentado. Si ahora usted me dice, esto no está fragmentado, ya no va a ser, ya el tamaño ese va a ser muy grande. El tamaño que estaríamos avanzando y ya entra claramente en lo que sería mecánica de roca. O una roca que está poco fragmentada, entra en lo que sería mecánica de roca. Bien. Profe, Sí. usted es ingeniero civil, no sé si lo dijo. Sí. A ver, ¿dónde está? Bien. Bueno. Entonces. ¿Cómo es? Bueno, ustedes se acuerdan ¿Se acuerdan la corteza terrestre? ¿Qué es la corteza terrestre? ¿Alguien, cuando hablamos de corteza terrestre, saben a lo que estamos definiendo? La capa de unos, creo que 30 kilómetros promedio que tiene, que limita con la atmósfera. Exactamente. La corteza terrestre vendría a ser la capa superior de la Tierra, de la Tierra como planeta, que está en contacto con la atmósfera. El espesor de esa capa es muy variable, como dijo mi compañero, puede ser un promedio de 30, pero puede ir entre 3 kilómetros a 80 kilómetros de espesor. Sería muy parecido, sería casi como si fuera, si la Tierra fuera una naranja, sería la cáscara de la naranja. Vamos a llegar a decir ahí. La Tierra, como ustedes saben, está formada por un núcleo sólido. Bueno, este es, digamos, es una teoría, ¿no? Porque no se conoce, digamos, el núcleo, pero a través de ensayos se determinó que el núcleo de la Tierra es un núcleo sólido. Después hay muchas capas intermedias, pero tenemos el núcleo sólido, después tenemos toda una masa de suelo, que es un flujo viscoelástico, material viscoelástico, y después está lo que sería la corteza, que ya es un material, digamos, que tiene un comportamiento, esto sería como un fluido viscosólido, un fluido viscoelástico. Este fluido está en movimiento, todo lo que está rodeando el núcleo es un material que se está moviendo por las corrientes de convección que se forman ahí en el suelo, o sea, dentro del núcleo está muy caliente, afuera en la corteza está más frío, entonces se produce un fenómeno de circulación acá. Entonces todo ese material, todo ese fluido está moviendo, digamos, a una velocidad, digamos, baja, pero existe movimiento. Y sobre eso está la corteza terrestre. La corteza terrestre está, digamos, flotando en ese fluido. La corteza terrestre no es una sola, sino está dividida ¿en qué está dividida? Placas tectónicas. Las placas tectónicas, bien. Está dividida en 11 placas tectónicas. Cada placa se está moviendo en una dirección y ahí en las zonas donde, en los bordes de placas son, no solamente ahí, pero principalmente ahí en la zona donde se producen los terremotos. Porque entre las placas existe
bueno, fricción, y esa fricción a veces genera pequeños movimientos que son los que generan el deslizamiento del suelo, ¿sí? Y lo que generan los terremotos. ¿Sí? Bien. Ahora, esto es la corteza, ¿no? Dentro de la corteza, como ustedes vieron, a veces tiene 3 kilómetros, a veces tiene 80, pero hay lugares donde no tiene nada, donde está rota. Ahí la corteza y el fluido está, digamos, en contacto con la temperatura, con la atmósfera, y son los lugares donde hay gran actividad volcánica. Principalmente hay dos, si viéramos el planiferio, digamos la Tierra en planiferio, hay dos zonas donde tienen una gran actividad volcánica. ¿Cuáles son esas? ¿Conocen? Hay lo que se conoce en el Atlántico, en el medio del Atlántico, ahí cerca de Islandia, ahí está lo que se conoce como el cinturón del Atlántico, que es toda una serie, la corteza ahí está dividida, se está separando. Las dos placas van en sentido opuesto, y a medida que como se separan, ¿quién rellena ese espacio? El material que sale de adentro de la Tierra. Digamos, las placas están acá, perdón. Las dos placas se están moviendo en direcciones contrarias. Se mueven en direcciones contrarias, acá se genera un espacio, y ese espacio es rellenado por material que sale digamos, del centro de la Tierra. Y ahí se va formando toda una serie de... Bueno, o sea, se va rellenando ese material está... Toda esa zona está bajo el océano, pero se van formando pequeñas acumulaciones de material, y se forma toda una serie de pequeñas islas que están, digamos, salpicadas en todo, a lo largo de toda esa yo lo hice acá bastante recto, pero no es así, es más una cosa así, que está, digamos, el punto más famoso son las islas de Islandia. Hay una zona donde hay gran actividad volcánica y las islas se van creciendo. Esta es una zona donde las islas, como el material va saliendo, se va aumentando, digamos, el tamaño de las islas que están ahí. Hay muchas islas ahí, está la isla Ascensión, por allá más hacia el sur. Bien, y lo mismo pasa en el cinturón del Pacífico. Toda una zona del Pacífico que también las dos placas, bueno, acá me faltaba un poco, pero acá también las placas se están separando, y ahí también está saliendo material. Se están formando nueva corteza terrestre. Como hay zonas en donde la corteza se mete hacia adentro y se va perdiendo material, que una de las típicas es en Chile, ¿no? O sea, en Chile tenemos la placa de Sudamérica, la placa del Pacífico, perdón. Y en este caso, la placa del Pacífico digamos, está entrando por debajo de lo que sería la placa de Sudamérica, ¿no? Entonces es como si se fuera perdiendo parte de corteza ahí. Esa corteza obviamente son centímetros, milímetros que se mueve al año, no es un movimiento que uno pueda, digamos, apreciar, digamos, con instrumentos de poca sensibilidad, ¿no? Pero existe ese movimiento en el cual se va perdiendo, digamos, corteza, pero se recupera del otro lado. Bien. Existen muchas formas, eso ya lo van a ver, pero las placas se mueven de muchas formas, no solamente se mueven de uno arriba de otro, sino a veces también tienen movimientos laterales. Una placa que se mueve para arriba, para un costado, y otra placa que se mueve para otro costado. Existen muchas formas, pero no viene acá. Son cosas que ustedes tal vez que ya han visto en alguna materia de secundario, también acá en algunas materias un poquito más de los primeros años. Bien, ahora, de toda esa corteza,
de toda esa corteza, nosotros únicamente nos interesa la piel de esa corteza, para que tengan una idea. ¿Ah? Dijimos, supongamos que la corteza tenga, como dijimos, un promedio de 30 kilómetros. ¿Ah? 30 kilómetros son aproximadamente 30.000 metros. ¿Mm? ¿Cuánto creen que de esa corteza nosotros interviene el ser humano? ¿5 kilómetros? ¿Ah? Como mucho, ¿cuándo? 5 kilómetros. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué obra usted conoce que esté 5 kilómetros bajo tierra? El año pasado nos habló un ingeniero de algo que se hizo creo que en Rusia, pero creo que el máximo fue 10 kilómetros, pero no sé bien para qué fue, creo que de extracción No, de... pueden llegar a haber perforaciones que se hagan, pueden llegar a esa profundidad, ¿entiende? 5, para que tengan una idea, habría que, o sea, pero un valor típico, el petróleo más o menos puede llegar a estar a 3.000 metros de profundidad. ¿Mm? Puede haber un poquito más, pueden llegar a ser, como dice usted, 10 kilómetros de perforación, pero bueno, hay que tener, como se llama, equipos que tengan esa longitud de perforación. Pero como elemento de perforación puede llegar a haber hasta 3.000 metros. ¿Mm? Pero en realidad, digamos, las obras civiles, porque una perforación no es algo que hagamos nosotros, ¿no? Directamente es únicamente perforar. Nosotros estamos como mucho, póngale 150 metros, como mucho. ¿Ah? Puede haber algún túnel o algo que quieran hacer más abajo, pero un pilote, así, los pilotes más largos tienen 150 metros, si ustedes quieren, pero debe estar por ahí 300 metros, puede hacer una estructura subterránea que esté bajo alguna ladera, una cosa así, puede llegar a tener una profundidad parecida a esta, 1000 metros. ¿No? Algún búnker, alguna cosa muy específica puede llegar a tener una perforación de ese tipo. ¿Cuál es el problema de estas obras que están muy profundas? Que a medida que nos vamos enterrando, digamos, más, la temperatura empieza a aumentar, ¿no? Entonces se vuelven ambientes muy hostiles en zonas, digamos, a grandes profundidades. ¿Sí? Pero póngale, una gran obra puede llegar a estar en estas profundidades, una gran obra de ingeniería. Las pequeñas obras de ingeniería, ¿dónde estarán? Y estamos acá, 20 metros, 50 metros, póngale un gran puente, un puente antirantado puede llegar a tener 50 metros de profundidad algún pilote. ¿Mm? Una casa, ¿qué puede estar? Y estaremos acá, 5 metros, 3 metros. ¿Ah? Y lo más común, 1 metro, alguna casa de baja altura. ¿Ah? Entonces, a nosotros de toda esta corteza, ¿qué es lo que nos interesa? Y nos interesa la parte superior, la pielcita de esa corteza. ¿Mm? Es muy, digamos, con respecto al manto de la Tierra, o sea, a la Tierra, todo el diámetro, ¿no? Que tiene, nosotros lo que estamos interesados es en la piel de la Tierra. ¿No? Muy la epidermis, como le decimos, de ahí, o sea, pocas profundidades. ¿No? Estos son valores típicos, de ensayos, estudio de suelo 3 metros, 5 metros, común, un estudio de suelo de una obra de mediana importancia puede ser 20 metros, y un estudio de suelo de una obra de una gran importancia será 50 metros, 100 metros. ¿Ah? Obras que se pueden llegar a, digamos, a construir, digamos, acá, digamos, ya puede una obra muy rara, puede llegar a tener una profundidad así, pero si no, una gran obra
puede llegar a tener 50 metros, 100 metros de profundidad. Una gran obra de ingeniería. Bien, entonces, sobre el suelo lo que a nosotros nos interesa, sobre la corteza, es esa parte. Como dijimos, el suelo, ¿no? Bueno, perdón, y de esa corteza, la corteza, ¿no? Hay una parte, obviamente lo que está en contacto con el fluido ese que dijimos que es viscoplástico, viscoelástico. El magma es una mezcla de estado sólido y estado viscosólido, viscoplástico, ¿no? Pero a medida que se va acercando ya empieza el estado sólido, ¿no? Ahí está la roca sana, todo eso, y después empieza a haber un poquito empieza a haber la degradación, y a medida que va subiendo empieza a aparecer lo que sería el suelo, ¿no? Obviamente que puede haber partes en donde existen afloramientos de la roca madre, ¿no? Pero, no les digo que no, pero digamos, cuando nosotros hablamos de suelo, estamos refiriéndonos a esta parte de la corteza, en donde el suelo está compuesto por partículas, ¿no? Perdón, la corteza está compuesta por partículas. Esas partículas pueden ser de mayor o menor tamaño, pero es lo que nosotros conocemos como suelo, ¿no? El suelo se produce por un proceso de meteorización, ¿no? Las partículas del suelo, como dijimos, vienen de un proceso de meteorización. Existen dos procesos de meteorización por los cuales la roca se transforma en partículas de suelo. Los que se conocen como procesos físicos y los que se conocen como procesos químicos. Los procesos físicos son aquellos procesos en los cuales se produce la meteorización de la roca, pero en la cual la roca madre y la partícula, digamos, que se separó de esa roca, no presenta las mismas características físicas. O sea, si vemos, si esta fuera la roca madre, ¿sí? Y de esta roca madre se separó este granito de arena, ¿ah? Este granito de arena, si lo analizamos desde el punto de vista químico, tiene la misma composición química que este material, que el material de la roca madre. Solamente que en una escala más pequeña. Pues si supongamos que si esto era una roca que puede haber sido un granito, bueno, acá el granito de arena o la partícula esta que se separó, sigue siendo granito, la roca, ¿ah? O lo que sea, si esta roca es un feldespato, ¿ah? Que otro tipo de roca, el pedacito se sigue siendo feldespato. ¿Ah? Si es mármol, el pedacito sigue siendo mármol. Así, o sea, este pedacito de material sigue siendo lo mismo del material de la roca madre. De ahí viene el nombre. En cambio, los procesos de meteorización química son aquellos en los cuales, por algún agente externo, ¿ah? A la roca, supongo que este sea la roca madre, por algún agente externo, esa roca sufrió un proceso químico que produjo una descomposición de su material en partículas más pequeñas, y esas partículas más pequeñas, si uno las analiza químicamente, no son lo mismo que la roca madre. O sea, hubo un proceso químico en que alteró su estructura química, acá. Esos es los dos procesos de meteorización que existen. Generalmente existen algunos agentes que atacan a algunos tipos de rocas. No todas las rocas se pueden degradar químicamente, pero hay algún tipo de roca que sí se pueden degradar químicamente cuando son atacadas por algunos ácidos, ¿ah? Que la pueden degradar. Obviamente estos procesos de meteorización y los procesos de formación del material, del suelo, son procesos que ocurren durante muchísimos años, ¿ah? Lo que se conoce como los tiempos geológicos.
Avísenme cuando andamos con las horas, a veces yo pierdo acá el filotito. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? Faltan 10 minutos, profe. Menos 10, profe. Bien. Ah. Bien, ¿están viendo la presentación? ¿O están viendo el PowerPoint? Sí, se ve el power, profe. Ah, el PowerPoint. Bien. Entonces, son tiempos que ocurren, los tiempos geológicos son aquellos que se miden en millones de años, ¿no? Cientos de miles de años. O sea, la formación de los suelos, de las partículas, no ocurren de un día para otro, sino ocurren durante un tiempo muy prolongado, los tiempos geológicos. Por eso cuando hablamos de esto, los procesos de formación son procesos que duraron billones de años y se fueron transcurriendo el proceso, el mismo proceso de formación de la Tierra, los primeros años, los primeros tiempos, ¿no? Mejor lo hablemos así. Y otros procesos sí pueden, digamos, procesos físicos o químicos sí pueden ser un poquito más recientes, pero iguales, aún los procesos físicos son, para la formación de un suelo, son procesos que tienen muchos años de duración. ¿Mm? Los procesos de meteorización física son aquellos en los cuales, como dijimos, el material se separa y está generalmente asociado con agentes físicos. ¿Ah? ¿Quiénes producen una meteorización física? ¿Qué agentes? El rozamiento puede ser. Bien. La erosión, ¿Cómo? el transporte. La erosión, el transporte. ¿De quién? ¿La erosión de quién? De la roca madre. Erosión podría ser por lluvia. Claro, pero ¿por quién? Pero ¿quién la erosiona? Porque para que haya erosión tiene que haber dos El viento. materiales. ¿Cómo? El aire, el viento. Bien. Por la lluvia. El viento puede ser un proceso de erosión. O sea, existe lo que sería la erosión eólica, ¿ah? Que la produce el viento. El viento en sí es aire, pero a su vez el aire, dentro del aire hay partículas, ¿ah? Muy pequeñitas, y esas partículas muy pequeñitas, cuando corre un viento, digamos, con relativa fuerza, golpea la roca madre y de la roca madre se desprenden partículas. Esas partículas son muy pequeñas. ¿Ah? Las partículas producto de la erosión eólica son partículas pequeñas, porque te dan cuenta que el viento, bueno, sí, te puede golpear, puede erosionar la roca, pero no es que le va a sacar un pedazo de roca, le va a sacar pedazos de roca muy pequeñitos. ¿Ah? Pero esos pedazos muy pequeñitos ya es suelo, son partículas de suelo que después vamos a tener. ¿Mm? Otro agente erosionante puede ser el agua. El agua. El agua, cuando el agua crece, cuando tiene crecidas, ¿ah? La crecida del agua sí tiene una fuerza importante y puede generar, digamos, el mismo golpeteo entre las rocas, ¿ah? Produce partículas de roca más pequeñas y así, a medida que el agua la va transportando, la va erosionando. ¿Mm? ¿Quién más puede producir la erosión? La nieve. El hielo, más que la nieve. ¿Ah? El hielo también puede producir erosión, como supongamos que la roca tiene grietas, ¿ah? Como vimos, las rocas están muy agrietadas. Si esas grietas tienen o han tenido agua o tienen agua, si esa agua se congela, cuando se congela se expande. Y esa expansión produce que una meteorización, o sea, saca bloques de la roca de bastante tamaño, de bloque más grande. ¿Quién más puede generar? Y también puede ser generado por... Los cambios de temperatura, bro.
No, los cambios de temperatura, bueno, pues si ocurre esto, sí. Los cambios de temperatura lo que pueden generar son fracturas en la roca, pero no, digamos, cuando hubo cambios de temperatura bruscos. Cuando hay cambios de temperatura bruscos, por ejemplo, cuando la roca estaba caliente y se expuso a la corteza, a la atmósfera, ahí se enfrió de golpe. Y cuando se enfría de golpe se fisura. Pero eso ocurrió en el proceso de formación a veces de la misma roca madre en lo que sería la corteza. Puede pasar eso. Pero eso no te va a generar, digamos, te genera fisuras, pero no te va a hacer que se desprendan bloques de ahí. Sí es un agente por el cual se puede empezar a erosionar. Otros son las raíces de las plantas. Lo mismo que hace hielo, hacen las raíces. No sé si ustedes ven, si ustedes tienen la posibilidad, si van al dique, ustedes van a ver ahí que en la montaña hay algunos arbolitos así, y esos arbolitos van creciendo las raíces y a medida que van generando desprendimiento de roca. ¿Por qué? Porque esas raíces se van metiendo dentro de las fisuras de la roca y van produciendo, digamos, las separaciones de bloques. Va produciendo Los sismos. Los Perdón, sismos, profe. sí, pueden generar algún tipo de erosión, pero de muy baja escala, porque en el sismo, digamos, si bien, ¿qué es un sismo? Es una onda de suelo que se va moviendo, una onda que se va moviendo en el suelo. O sea que toda una partícula que está al lado de otra, y las dos se mueven juntas. No es que sí, puede haber un poquito de que una se mueva más que la otra, pero es muy poquitito, eso no te va a generar una erosión del suelo. ¿Te das cuenta? Aparte, para que se forme el suelo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un proceso continuo, ¿no? De vuelta, esto no es que un sismo va a generar una partícula y después, hasta que venga otro sismo más, se dan cuenta, no es un formador de suelo, digamos, en grandes cantidades. Puede ser de alguna partícula, por muy poca. Y bueno, y podemos llegar a, si ustedes quieren acá, raíces, podemos también, puede ser el hombre, cuando está trabajando digamos, en la ladera de la montaña, y sí, produce desprendimientos de la roca madre, que después esos bloques que se desprenden pueden ser transportados por el agua. A ver, lo último, les muestro esto. ¿Dónde está? Si nosotros tuviéramos la montaña, ¿no? La montaña, cerca de la montaña, si esto fuera la roca madre, o la roca sana, madre, no sana, puede estar rota, puede estar fragmentada, pero debajo, en la cercanía de la roca madre, están los bloques que se van cayendo de acá de la roca madre. Son bloques grandes. Estos bloques grandes, ¿quién los puede transportar? Y el único que los puede transportar son dos agentes, o la gravedad o el agua. Realmente se combinan los dos. Cuando vienen las crecidas, puede mover crecidas significativas, mueve grandes bochones y los va depositando aguas abajo, y a medida que los va moviendo se van chocando y se van fragmentando. Y durante millones de años y miles de kilómetros las rocas se han ido moviendo y se han ido degradando. Y a medida que nos alejamos de la roca madre, las partículas tienden a ser más pequeñas. Ese sería un poquito cómo es el origen de la meteorización física. El hielo, el hombre, las raíces intervienen en esta etapa, acá, cuando separan los bloques de la roca madre. El hielo, el hombre, y dijimos las plantas. Acá, ellos pueden separar acá, bloques grandes. Y después de acá para allá, generalmente se encarga es el agua. Ahí va. Y el viento, por otro lado, va generando partículas de otro tamaño,
Obviamente también puede erosionar bloques de acá, pero generalmente está asociado con la erosión, digamos, de las montañas, ¿no? De la roca que está expuesta, o sí, la roca que está expuesta, cualquier tipo de roca. Bueno, dejemos acá, chicos, ya estamos en hora, y no sé si tienen alguna preguntita para hacer. No, profe. La clase que viene, 3:30 entonces, profe. 3:30, sí. Bien, profe. Bien. Bueno, entonces dejemos acá y nos vemos las clases que vienen. Le iba a decir, a ver, si ustedes me pueden mandar un mail, a ver, porque yo voy a armar un grupito de Drive, ¿ah? Y ahí sabemos poner, ahí les puedo poner, digamos, todo lo que es la bibliografía que yo tengo, ¿ah? Esos libros están en digital, yo se los puedo poner. Por favor, mándenme un mail a esta dirección. Y así yo creo un Drive y yo los voy agregando al Drive. ¿Ah? Esto es para el Drive. Manden el mail y pongan nomás que es para Geotecnia 2021. Así los agrego al Drive y ahí sabemos subir algunas cuestiones, algunos prácticos. Ahí la bibliografía, todo lo que sea relacionado. Ahí también les voy a subir la planificación para que la tengan ustedes. Y cualquier materia que les sea útil, lo vamos subiendo ahí. ¿Ah? Bueno, listo, chicos. Dejemos Bueno, acá profe. y nos vemos Chao, la ingeniero. clase que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.